pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Muy buenas noches, amada iglesia, un abrazo muy especial, deseando con todo el corazón que la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté sobre cada uno de sus corazones, deseando que sean llenos
del conocimiento, asimismo de la vida y de la presencia maravillosa de Dios, para que cada día sean las fuerzas del Señor y cada día sea la presencia maravillosa de Dios la que nos lleve a esa relación de comunión y de intimidad con Él. No olviden, mis amados, que nos estamos reuniendo los domingos a las 5 de la tarde. Les invitamos para que podamos reunirnos de manera presencial, podamos allí como la iglesia que Dios ha convocado como parte de todo ese rebaño que Dios tiene en esta ciudad, pero que nos permite reunirnos una pequeña porción en este lugar. Podamos hacerlo, podamos reunirnos, podamos juntos elevar nuestro corazón delante del Señor. También podemos compartir con ustedes los domingos la transmisión, pero la idea es que estamos transmitiendo para que las personas que han estado conectándose con la palabra que el Señor nos regala desde otras ciudades puedan conectarse, pero la idea es que los que somos de aquí de Manizales podamos reunirnos presencialmente y podamos disfrutar juntos de esa presencia maravillosa del Señor. Así que no olvide, domingo 5 de la tarde de manera presencial. Asimismo, amada iglesia, un abrazo muy especial, deseando con todo el corazón a doña Dolly, a su familia que hoy están pasando un día nuevamente triste porque la hermana de doña Dolly, de nombre Eucaris, ha fallecido esta mañana. Ella llevaba estas últimas semanas, había estado en la UCI, ayer la habían desentubado, pero esta mañana falleció. Y bueno, oramos desde acá para que el Señor fortalezca a doña Dolly, a su familia, a toda su casa, que sea el poder maravilloso de Dios el que esté obrando ahí para traerles consuelo. A partir de mañana en la mañana, desde las 8 de la mañana, la van a estar velando ahí en Los Olivos para que los que deseen podamos pasar allí, acompañarle, pegarle un saludito y bueno, pues les podamos llevar en nuestras oraciones, deseando que sea el consuelo y la fortaleza de Dios la que esté sobre sus corazones en estos momentos. Asimismo, queremos orar por todas las personitas que están en este momento atravesando situaciones difíciles, no solamente por lo económico, sino también situaciones por lo que ha venido con el COVID, y queremos orar por ellos. Queremos orar también por la vida de mi tía Cecilia, que también se encuentra en la UCI, orar también por toda nuestra familia para que el Señor los fortalezca y bueno, orando al Señor que en su infinita misericordia nos permita ver su mano. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar en tus preciosas manos, nos permites reconocer, oh hermoso y sabio Rey, que tu presencia y tu poder son los que nos sostienen y nos alimentan y nos ayudan y nos sostienen todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, en especial queremos unirnos como iglesia para orar por la familia de doña Dolly, Señor. Tú has permitido que su hermana, Señor, parta de este mundo y, Señor, oramos para que fortalezcas toda su casa, su familia, para que a través de tu Espíritu traigas ese consuelo precioso sobre sus corazones y sobre sus vidas. Queremos poner la vida de mi tía Cecilia en tus manos, Señor. Eres tú el médico, el que sanas, el que obras. Queremos ponerla delante de ti, Señor. Ella está en tus manitos y lo que clamamos es que tu perfecta voluntad sea la que se manifieste sobre ella. Señor amado, eres tú el que sustentas la vida y la salud de cada ser humano y que seas tú el que la sustentes y la fortalezcas y obres en ella conforme a tu voluntad. Señor, sobre toda la familia ponemos, Señor precioso, sus vidas en tus manos y la vida de todos nuestros hermanos que pueden estar pasando situaciones de diverso índole, esas situaciones económicas, esas situaciones difíciles, Dios, las queremos poner en tus manos, Padre, y pedirte que nos fortalezcas para confiar, para esperar, para creer en ti y para descansar, Señor, en tus brazos. Papito hermoso, guíanos en esta noche, en todo lo que vamos a realizar al orar, al levantar un cántico y al recibir tu palabra. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.
Gracias, precioso Salvador. Tú eres digno el Cordero inmolado. Tú eres digno el que entregó la vida por nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor, cuán agradecidos estamos, precioso Salvador, de la infinita bondad y misericordia que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Porque por tu infinita gracia, poder y misericordia es que somos sustentados todos los días de nuestra vida. Estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque has hecho tus misericordias nuevas en esta mañana sobre nosotros. En este nuevo día que nos diste, precioso Dios, hoy nos permitiste ver un nuevo amanecer y nos has permitido llegar a un nuevo anochecer. Solo por gracia y por bondad de tu mano, Señor. Y nos has permitido transitar todo este día, Señor amado, mirándote a ti. Te pedimos, Dios, que nos dé la gracia de tener ojos para verte, oídos para oírte y corazón para entender cada día más, Señor, el propósito tuyo en medio de todas las cosas que acontecen, Dios, que es lo que tú quieres obrar en mí y a través de mí, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria y la alabanza maravillosa tuya, para Papacito hermoso. Te rogamos que tu precioso poder y tu presencia nos guíen en esta noche en el estudio de la palabra, Señor. Esta palabra que necesita ser oída en nuestro corazón y necesita de ser hecha vida por tu poder dentro de todos y cada uno de nosotros, Padre Celestial. Por favor, Señor, sé propicio, Señor amado, en darnos entendimiento, Dios, para que esa palabra tuya dé fruto en cada uno de nosotros, Señor precioso, en aquello para lo que la enviaste, en aquello para lo que te determinaste tu palabra, oh Dios, en este conducirnos hacia tu corazón, hacia tus brazos y hacia tu presencia. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos, gracias por permitirnos estar reunidos bajo tu sombra y bajo tu cobertura gloriosa y maravillosa. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, precioso y glorioso, que está derramando sobre nuestras vidas cada día más y más de Él. Y en este proceso de establecernos, de afirmarnos como esos discípulos de Él, como esos hombres y mujeres que hemos recibido la vida de Dios y que estamos creciendo en el conocimiento de esa vida maravillosa que nos ha sido otorgada. Que estamos aprendiendo cada día que la vida del discípulo es una vida de dependencia en el Señor, es una vida de dependencia de su Maestro, de su Señor, de su Creador, porque de Él vienen todas las cosas para nuestras vidas y que aún la capacidad que hay en nosotros no proviene de nosotros mismos, sino proviene de aquel que nos tomó para Él, para su gloria y para su alabanza. Y esto nos permite entender por qué la necesidad que tenemos nosotros como discípulos de aprender a orar, de aprender a tener una relación de comunión con el Señor, una relación de intimidad con nuestro buen y precioso Salvador, con nuestro precioso Rey de los cielos. Cómo tener esa relación de comunión. Hemos estudiado en estos últimos miércoles que hemos estado hablando acerca de enséñanos a orar, aquella petición que hicieron los discípulos al Señor al ver cómo la vida de oración de Jesús era diferente a todo lo que ellos conocían, y que si hay alguien que realmente nos puede enseñar la oración y una vida de relación, de dependencia, de comunión con el Creador, es Dios mismo, que nos ha dado no solamente instrucción a través de su palabra, sino que nos ha dado de su Espíritu para enseñarnos esta comunión e intimidad preciosa con Él. Como hemos de pedir como conviene en nuestra debilidad, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ciertamente,
el Espíritu de Dios nos va guiando, porque quien ha nacido de nuevo tiene una necesidad y va a experimentar dentro de su vida un avivamiento, y un avivamiento en esta vida de comunión, de oración, de relación personal con su Creador. No olvidemos que en esa comunión hemos sido llamados a palpar quién es Dios, porque el mayor problema nuestro es que definimos muchas cosas con el razonamiento acerca de quién es Dios, pero muchas veces tenemos muy poca luz de quién es Dios en nuestras vidas, de verdaderamente quién es Dios en nuestro corazón, y ahí es donde necesitamos esa revelación, esa manifestación hermosa que solamente Dios mismo puede traer de Él a nuestras vidas. Un concepto era el que tenía Pablo de Jesús cuando era bajo sus razonamientos, pero cuando Cristo fue revelado a su corazón, Cristo se volvió la vida de Pablo, se volvió la vida de su corazón. Por eso él pudo llegar a escribir, por esa manifestación hermosa de lo que la vida de Cristo produjo en él, que para él el vivir era Cristo, que la vida definitivamente era en una persona, en esa persona gloriosa de Jesucristo. Y que cuando hablamos de la oración estamos hablando de una manera especial. La mayoría de textos siempre viene acompañado de palabras que nos incitan a perseverar, a hacerlo en todo tiempo, que nos hablan de algo que se debe hacer sin cesar, sin dejar de hacerlo, de algo en lo que debemos de persistir, de algo de lo que es una necesidad dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Es una comunión constante con nuestro Salvador, es una comunión constante con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro buen Dios que nos ha escogido para estar junto a Él, que nos ha escogido para estar junto a su corazón. Por eso nosotros necesitamos comprender más y más de esta vida de comunión a la que Dios nos ha llamado, de esta vida de oración. No olvidemos, no estamos hablando de simplemente un tiempo de oración, un tiempo que se puede volver algo rutinario y frío, sino estamos hablando de una vida, de algo que comprende y pertenece a todos los aspectos de nuestras vidas, porque nos están llevando a relacionarnos con Dios, a depender de Dios, a que Dios sea la fuente de nuestro corazón. Y allí donde estamos dependiendo de Él, allí estamos siendo llevados por Él mismo en un constante crecimiento del conocimiento de quién es Él, para que no tengamos letra, como lo hemos visto. En la medida que Dios nos atrae a una relación de intimidad con Él, nos va revelando quién es Él. Nuevamente quiero que vayamos allí a Primera de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 1 al 3, que es tan especial lo que el apóstol Juan expresa allí respecto a esta vida de comunión con el Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Algo les había sido mostrado, porque aún, mis amados, cuando Jesús estuvo como hombre sobre la tierra, aunque Juan estuvo físicamente con Jesús, Juan, el apóstol, necesitó revelación de quién era Jesús, luz para reconocer quién era Jesús. Le pasó aún a Juan el Bautista. No olvidemos que cuando él estaba bautizando, Juan el Bautista expresó que le había sido instruido que aquel sobre el que descendiera el Espíritu Santo, ese era el que Dios había escogido. Y varias veces Juan decía, y yo no le conocía, pero cuando empezó a cumplirse todo aquel acontecimiento que fue confirmando y fue dando dirección y fue abriendo los ojos de Juan el Bautista para que viera con claridad al verbo de Dios y pudiera expresar por esa luz maravillosa, este es el verbo de Dios, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y asimismo al apóstol Juan y a cada uno de nosotros Dios nos va trayendo a esta comunión, donde nos va revelando, donde nos va dejando palpar quién es eso. Mira lo hermoso, donde ya empezamos a entrar eso en un contacto real. Ya no es un contacto de definiciones de quién es Dios. Aprendemos todas estas cosas y enriquecen nuestra vida, pero no hay nada que enriquezca tanto la vida de nuestro espíritu y la vida de Dios en nosotros, que ser llevados a este contacto donde ya no conocemos al Señor por esas definiciones, sino por esa luz con la que Él mismo nos va alumbrando. No olvidemos lo que dice la Escritura: en su luz
veremos la luz. ¿Qué va haciendo el Señor? Me va alumbrando de tal manera que con la luz con la que Él me va alumbrando, me alumbra para que ahora yo pueda ver con más claridad quién es Él. La luz de Dios, lo que va haciendo es que me va conduciendo a la realidad de quién es Dios, a la realidad de quién es el Señor. Pablo expresó que si había conocido a Cristo en la carne, ya no lo conocía así porque ahora le había sido revelado. Y Dios nos está trayendo a una vida de comunión, a una vida donde se va revelando a nuestras vidas, como dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea, hemos entrado en contacto con la vida. La vida no son las cosas que hacemos, la vida no son las cosas que tenemos, la vida es una persona, como lo describe acá, y lo que testificamos es desde esa vida la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, mire este contacto tan precioso y tan real, lo que hemos visto, Dios abriendo los ojos y oído, Dios abriendo y haciendo ese milagro allí. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mire lo hermoso. Esto se da un proceso tan hermoso. La oración que Juan hizo, que el Señor Jesús hizo allí en Juan 17, donde oró para que todos fueran uno en Él, así como Él es uno con el Padre. Y nos damos cuenta que cuando empezamos a tener comunión a la iglesia unos con otros, no cuando permanecemos mucho tiempo juntos. Damos gracias a Dios por todos los tiempos en los que nos permita estar juntos. Pero mire lo hermoso, la verdadera comunión se da cuando hay esa comunión con el Padre. Por eso Él lo termina diciendo acá: vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión personal a la que Dios nos va llevando por medio de Jesucristo hacia el Padre, de una manera muy especial, es la que nos va llevando a que nosotros también tengamos comunión como iglesia, tengamos una relación y una unidad por causa de quién es Dios, porque no hay otra cosa diferente a la que nos pueda unir como pueblo de Dios, sino quién es Dios, cuál es su presencia moviéndose en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones y en medio de nuestras vidas. O sea que, mire lo hermoso, en esa comunión que nos va llevando Dios a la realidad de quién es Él, a la realidad de quién es Él. Lo que va siendo revelado de Dios va a llevarnos a tener aún una comunión cada vez más profunda. Dios nos va permitiendo en comunión probar de Él, pero entre más probamos de Dios, más sed tenemos del Señor. No olvidemos que el agua de vida opera diferente al agua natural. Si tienes sed en lo natural, tal vez con 1, 2, 3 vasos de agua, tal vez con 1 litro de agua, lo tomas y ya sientes que no hay deseo de tomar más, porque ya se calmó tu sed, se tranquilizó esa necesidad que había por ese momento. Pero mire lo hermoso, entre más pruebas del agua de vida, más sed hay en ti, más deseo de seguir probando, más deseo de seguir bebiendo, más anhelo. Tan hermoso cómo se produce esto, en un deseo intenso y en un deseo profundo de comunión. Continuamos entonces allí en Lucas, por favor, en el capítulo número 11, Lucas capítulo número 11, donde estábamos viendo y hemos estudiado estos últimos miércoles acerca de cómo el Señor se refirió entonces a sus discípulos para decirles cómo iba a ser su vida de oración, y que el Señor aquí necesariamente dejó dentro de estas palabras, que más que ser memorizadas y repetidas, nos dan unas pautas profundas del deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer desde el verso número 2 en adelante. Dice: les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. Mira lo hermoso. Estudiamos ya en los miércoles anteriores que el Padre nuestro que encontramos aquí de una manera especial nos deja ver el Padre nuestro como lo conocemos normalmente, esta oración,
nos permite ver diferentes tipos de relación que nosotros tenemos con el Señor. O sea, todo está aquí centrado es en relación con Dios, no en vana palabrería, no en simplemente en rutinas, sino en una relación. Hemos visto la relación padre-hijo, la relación amo y su servidor, la relación entre el benefactor y el beneficiario, la relación entre el salvador y el pecador, la salvación entre Dios dando dirección y el que es dirigido, la relación entre un ser todopoderoso y un ser todo frágil como lo soy yo. Entonces nos vamos dando cuenta cómo todo esto nos va llevando a entender esa profunda relación que Dios planeó para tener con nosotros, para tener con cada una de nuestras vidas. Y hemos mirado que de una manera especial aquí la oración está centrada y la comunión está centrada en quién es Dios y no en quién es el hombre. No olvidemos que el hombre ha ido cambiando la concepción como Dios dejó la palabra. Toda la palabra que nosotros tenemos acá tiene todo este propósito, todo este compendio que hay acá, que a Dios le plació dejarnos revelado dentro de su palabra, que equivale a un lapso de tiempo de muchos años. Nos permite ver cuánto tuvo que ocurrir, cuántas situaciones que nos han permitido ir viendo el carácter y quién es Dios. De manera que desde Génesis hasta Apocalipsis lo que sobresale en toda la palabra no es el hombre, sino Dios. Y por eso Dios nos va llevando en la búsqueda de esta comunión a estar centrados en quién es Él. Por eso la oración empieza allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No olvidemos que necesariamente no oramos con vanas repeticiones, ni oramos simplemente para cumplir una rutina o para ser vistos de los hombres, porque aquí vemos es un entrar en alabanza, un entrar en adoración delante del Señor, que la alabanza tiene que ver con lo que hacemos nosotros al proclamar quién es Dios, y que la adoración tiene que ver cómo caemos postrados, derretidos, traspasados de amor en nuestro corazón, cuando esa luz de quién es Dios empieza a alumbrar nuestras vidas. Que no es música, aunque muchas veces podemos cantar, pero mira lo hermoso, que cuando entramos en oración, entramos es para contemplarlo a Él, para que allí nos sea dada más luz de quién es el Señor. Por eso entramos es contemplándolo a Él. Por eso la oración no es un momento aburrido, triste, como muchas veces lo abordamos nosotros, porque como lo abordamos centrados desde nosotros, entonces entramos sin tener en qué maravillarnos. Pero cuando nuestra oración está centrada en el Señor, no hay un solo momento en que nuestro corazón no se maraville de quién es Dios, no se maraville de quién es este ser tan extraordinario, del que el cielo se estremece a cada momento diciendo santo, santo, santo es el Señor, el único que es así, porque Él es el Dios único, no hay otro como Él, no hay otro que pueda producir un estallido en el corazón, y no hay nada tan sorprendente dentro de lo creado que pueda producir lo que solamente puede producir Dios cuando empieza a revelarse a nuestro corazón. Un hombre tan erguido y tan lleno en sus fuerzas y en sus capacidades como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y se sentía empoderado con las cartas que tenía en sus manos y con la autoridad que se le había dado para meter la gente a la cárcel y perseguir la causa del nombre de Jesús. Cuando viene esa luz gloriosa de Jesús sobre su vida, solo bastó un segundo de esa luz, una milésima de segundo de esa luz resplandeciendo sobre la vida de Pablo, para que Pablo cayera de rodillas diciendo ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Te das cuenta lo hermoso? Como esa luz y esa revelación del Señor sí produce una completa rendición del corazón nuestro al Señor. Por eso la oración empieza allí, porque nosotros tenemos que entrar en esa vida de comunión, pero entendiendo que Dios es Dios, porque tantas veces
vamos a una vida de oración no considerando a Dios, consideramos tantas cosas, pero no consideramos quién es Dios y no consideramos a Dios como Dios en nuestro caminar. Por eso dice acá, recordando lo que ya hemos estudiado, después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que dentro de la oración hay unas prioridades y esas prioridades en la oración no es buscar lo que yo quiero, sino poder estar allí para buscar qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere implantar, qué es lo que Dios quiere grabar dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas, porque nuestra oración, mis amados, debe estar centrada primero en un deseo de estar con Él, porque la mayor motivación de la comunión es un deseo de estar con Él. Dios nos manifestó ese deseo de acercarnos a su corazón en la cruz del Calvario, pagó ese precio tan alto, es para tenernos cerca de su corazón. Ahora, la oración y la vida de comunión, la vida de oración, es motivada y movida por este deseo, es de estar con Él y de que su voluntad sea la que sea prosperada en cada una de nuestras vidas, sea la que sea prosperada en nuestro corazón. Por eso la oración no está motivada por un deseo de tener cosas, sino por un deseo de estar con Él, por un deseo de estar en sus brazos. Hemos visto la oración de nuestro Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní el Señor hace una oración bien tremenda, porque si yo reconozco, mis amados, quién es Dios, como empieza la oración allí como el Señor Jesús les estaba enseñando a los discípulos, también debo reconocer lo que Dios ha dispuesto para mi vida, que es lo que Dios ha dispuesto, y que lo que Dios ha dispuesto para mi vida es lo mejor en el propósito y en lo que Él ha determinado. Por eso la oración, mis amados, es un momento de humillación. Allí hay rendición de nuestro corazón. No es un ser pisoteado cuando hablamos de humillación. No es de esta manera que abordamos la humillación, sino que entendemos la humillación como rendir nuestro corazón a que el propósito de Dios sea el que sea establecido, que lo que prevalezca no sean mis pensamientos, mis conceptos, mis deseos, sino que lo que prevalezca es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi corazón, como ocurrió allí en el huerto del Getsemaní, donde Jesús mismo levantó esta oración ante el Padre, que oró con intensidad, que oró con todas sus fuerzas, no hasta que el Padre hiciera lo que Él quería, sino hasta que su corazón, allí como hombre, se humilló, se rindió, se postró ante el Padre, hasta que su corazón abrazó completamente la voluntad del Padre, que no sea como yo quiero, sino como sea tu perfecta voluntad. Mira lo hermoso. Y empezamos entonces a mirar que el Dios que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, y el Dios que las sustenta con su diestra de justicia, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice ahí la Escritura, el pan nuestro, verso 3, de cada día, dánoslo hoy. Dios, mis amados, Dios conoce todo lo que necesitamos antes de que nosotros lo expongamos delante de su presencia, antes de que nosotros se lo digamos. Pero mira, Dios es tan hermoso que nos permite que en esos momentos de comunión podamos expresarle en oración, pero nos permite hacerlo para que así reconozcamos que todo depende de Él, que no depende de mis recursos, que no depende de mis capacidades, que no depende de mi fuerza, que no depende de mi inteligencia, sino que depende del poder de Dios. Y cuando depende del poder de Dios, entonces yo tengo que aprender a recibir lo que Dios ha dispuesto. Lo veíamos la semana anterior cuando vimos algunos versículos, como allí en Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, verso número 8, donde dice la Escritura, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y estamos entonces hablando de una vida de contentamiento, como Dios la ha dispuesto, que hay unas necesidades básicas en la vida del ser humano y que Dios ha prometido sustentarnos en eso, que teniendo abrigo, teniendo alimento y teniendo descanso, estemos contentos con lo que Dios ha provisto, con lo que Dios ha dado, y que necesitamos aprender a diferenciar entre deseos y necesidades, porque muchas veces estamos más centrados en los deseos y allí es donde tenemos la mayor cantidad de frustraciones y terminamos sin gratitud en nuestro corazón cuando todas las cosas que Dios ha prometido hacer las ha hecho en nuestras vidas. Y que en Hebreos
capítulo número 3, en el verso número 5 y 6, también allí hemos visto en la escritura cómo ella nos da un testimonio muy tremendo, donde el Señor mismo nos trae un consejo, que nuestras costumbres, o sea, nuestra vida diaria, nuestro vivir diario, sea sin avaricia, dice, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo algo muy especial: no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa tan especial, qué promesa tan poderosa la que Dios nos ha hecho. Así que cuando hablamos de contentamiento, ya hemos visto dos versículos donde dice, así que teniendo sustento y abrigo, contentos, y después leímos en Hebreos, contentos con lo que tenemos ahora. Cuando hablamos, mis amados, de contentamiento, no estamos refiriéndonos a conformismo, no, porque muchas veces pudiéramos preguntarnos, como alguien me decía en esta semana: pastor, entonces eso significa que yo tengo que vivir es en resignación, entonces me tengo que resignar a una situación. No estamos hablando ni de conformismo ni de resignación, estamos hablando de contentamiento de una manera especial. Acompáñenme ya a Filipenses, por favor, Filipenses, y vamos a mirar a la luz de la palabra qué es este contentamiento, porque estamos hablando del pan nuestro, cada día dánoslo hoy, y vamos a ver cómo la fidelidad de Dios no deja de ser, y vamos a ver con qué tiene que ver este contentamiento. Filipenses, en el capítulo número 4, en el versículo número 10, acompáñame allí primero, y nos vamos a dar cuenta que esto no tiene que ver ni con conformismo, ni tampoco tiene que ver con resignación, sino que eso tiene que ver es con gratitud y con ver la mano de Dios y con reconocer el poder de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Dice el versículo número 10, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Dónde tiene puesto el gozo el apóstol Pablo? En el Señor. Él tiene puesto su corazón en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira lo que dice la Escritura: de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pero aquí aparece nuevamente el contentamiento, porque he aprendido a contentarme. No dice conformarme ni resignarme, sino dice contentarme. Cualquiera sea que mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Entonces, ¿te das cuenta lo que dice la palabra del Señor de una manera tan hermosa? No está hablando del que contentamiento sea conformismo o resignación. Nos está dejando ver que el contentamiento tiene que ver es con una vida de confianza en el Señor, con una vida de la seguridad de estar en las manos hermosas y preciosas del Señor, donde mi reposo no está en las cosas que suceden, sino en quién es Dios. No está en cómo se dan las circunstancias, sino es quién es Dios, el que tiene el control de todas las circunstancias que rodean nuestras vidas y nuestros corazones. Yo tengo la oportunidad, por gracia de Dios, de tener trabajo algunas mañanas durante la semana. Durante la semana Dios me ha permitido poder hacerlo así le ha placido Dios. Pero allá en los lugares donde puedo ir a trabajar, me encuentro que allí hay dificultades, allí hay situaciones de muchos índoles. En los lugares donde uno trabaja se presentan situaciones de carácter laboral, situaciones de carácter económico, situaciones en las que nos vemos afectados por el carácter de la salud, situaciones que aún en el presente hemos visto en los lugares donde cada uno de nosotros podamos laborar, cómo se ven afectaciones por causa de todo lo que acontece al presente, y también cómo una empresa muchas veces ha sido afectado cuando no había pandemia, cuando no había tampoco todo esto de los paros. También encontrábamos cómo había afectaciones en esto. Pero mira lo hermoso de esto, mis hermanos. Aunque hay toda esta clase de situaciones que se puedan presentar en el lugar donde uno trabaja,
cada día, cuando yo vuelvo a ir al trabajo, cuando puedo ir al trabajo, voy con la esperanza y voy allí con la confianza en Dios, de que es que de la mano de Dios es de donde viene la sabiduría, que Dios es el que nos provee la sabiduría para poder realizar el trabajo que nos permite hacer, para que la empresa donde laboro, donde Dios me permite estar, salga adelante. Tengo contentamiento, pero a su vez tengo la esperanza de lo que Dios va a hacer. Tengo contentamiento porque sé que la sabiduría viene de Dios, porque sé que Dios me ha puesto en un lugar, pero también tengo la esperanza de poder ver cada día la mano de Dios en diferentes circunstancias donde estamos laborando, que allí va a venir, allí se va a manifestar el Señor, y se ha manifestado, y allí el Señor va a proveer, y el Señor ha provisto, y el Señor allí va a hacer su obra, y el Señor la ha hecho. Esto siempre, hay algo que yo siempre recuerdo de una manera especial en los lugares donde Dios me permite tal vez ir a laborar, y es lo que el Señor le permitió a Daniel, entendiendo pues que Daniel es una persona que tenía un llamado especial de parte de Dios, y en ninguna manera pretendo compararme con la dimensión a la que Dios le dio a Daniel, sino que de Daniel y lo que Dios hizo a través de Daniel puedo aprender mucho para ser edificado en todas las cosas que Dios puede hacer y está haciendo y desea manifestar a través de mi vida. Daniel servía en el lugar donde Dios lo había puesto, servía a Dios, y allí donde servía a Dios, lo servía confiando en Dios, y lo servía con la esperanza de ver cada día la mano hermosa del Señor. Lo vemos allí todo el tiempo que estuvieron en Babilonia. No olvidemos que ellos fueron llevados cautivos, que allí muchas veces enfrentaron pruebas a causa de muchas veces las necesidades que había en el rey de Babilonia, cuando tuvo un sueño y dio una orden de que todos los astrólogos de ese tiempo iban a ser muertos si no le daban la respuesta de que había soñado y que era el significado del sueño. Pero allí en medio de donde había sido puesto, mire que Daniel puso su confianza en Dios. Aún cuando él se presentó para pedir una oportunidad, él expresó claramente: no está en mí tener la sabiduría, realmente el que revela todas las cosas secretas es Dios. Si a Dios le place, nos va a decir lo que el rey soñó y lo que significa lo que el rey soñó, de manera que nos damos cuenta que el contentamiento tiene que ver es con esa confianza que tenemos en el Señor. Tenemos la confianza de que hoy estamos pasando situaciones difíciles, pero las estamos viviendo con la confianza de que estamos en las manos de Dios, que Dios siempre nos da sabiduría, y que tenemos la esperanza de que Dios siempre nos va a dar la dirección en todas las cosas, como lo hizo Daniel. Y cuando Daniel pudo volver con la respuesta delante del rey, él necesariamente da un testimonio y dice: vea, te lo voy a compartir porque al Dios de los cielos le ha placido revelarlo, porque en Él es donde están todos los secretos. Él es el que trae toda la luz, Él es el que hace todas las cosas, de manera que vemos a Daniel como un hombre donde quiera que está es como mirando a Dios. Y ya hemos estudiado hace unos días, veíamos cómo la vida de oración de Daniel, que era una vida de oración permanente, y también era una vida de oración ferviente, una vida de comunión con el Señor. Y mira lo hermoso, esa vida de comunión, a donde lo llevó a entender que donde quiera que estuviera, su contentamiento dependía, era de tener la confianza puesta ¿en quién? En el Señor. Amados, contentamiento es conocer el plan de Dios para mi vida, es tener la convicción de que ese plan se está cumpliendo en ella, es vivir, mis amados, y creer que la paz de Dios, y no olvidemos que la paz de Dios no es una tranquilidad absoluta de todas las cosas, no, la paz de Dios es que la certeza en el corazón de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de que nada se ha salido de la mano del Señor, de las manos de Dios, que Él es mayor que todas las circunstancias que aparecen en este mundo, y que Él tiene el control absoluto de todo. Mira lo hermoso. Qué diferente es el contentamiento. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con resignación? Que te das cuenta que no tiene que ver con ese tipo de aspectos, sino que tiene que ver es con una confianza, con una seguridad de dónde provienen las cosas de parte de Dios. El pan de cada día, dánoslo hoy. Si se devuelve allá Filipenses en el capítulo número 4, en el verso 6,
Filipenses capítulo número 4, verso número 6 y 7. Mira lo que dice la escritura de manera especial. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo hermoso. Aquí vemos nuevamente al apóstol Pablo, que nos deja ver con mucha claridad. No olvide que tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría en todo esto. Nos deja ver con mucha claridad que son expuestas ante el Señor mis necesidades, pero que el centro, mis amados, de buscar al Señor no son ellas. Que aunque estoy exponiendo ante Dios mis necesidades, no estoy centrado en ellas. Estoy centrado es en quién es el Señor. Aquí se están exponiendo todas las situaciones. ¿Por qué las expongo delante del Señor? Porque normalmente nos angustiamos, nos afanamos, nos preocupamos. Bueno, nos enfrentamos a temores, a cantidad de cosas por causa de nuestros pensamientos, pero las llevamos delante del Señor y las exponemos delante del Señor. Y cuando estamos allí, siendo expuestos ante la presencia de Dios, siendo expuestos delante del Creador, el Señor con su presencia envuelve nuestras vidas, y su presencia es la que hace que, aunque los razonamientos no puedan explicar una situación, Dios me hace estar tranquilo en medio de ella, aunque yo no sepa cómo Dios va a dar la salida, aunque Dios no sepa cómo Dios va a obrar, pero tengo la confianza de que Dios va a obrar. ¿De qué manera? No lo sé. ¿De qué forma? No lo sé. Pero si Dios ha prometido que no me dejaría, no me desampararía, mis amados, Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero tenemos que tener algo claro. ¿Por qué no está centrada la oración en las necesidades? Aunque tenemos la oportunidad de exponerlas delante de Dios, sino que la oración está centrada en el Señor, mis amados, porque las necesidades jamás se acabarán. Jamás se van a terminar las necesidades. Se lo puedo decir con todo el corazón mientras estemos aquí sobre esta tierra. Nunca, mis amados, se acabarán las necesidades en este mundo. Nada más, mira este pequeño cuadro que quiero pintar. Mire, cuando no teníamos nada, tener un poco nos parecía lo necesario. El que no tenía nada, si pudiera tener un poco, eso le parecía lo necesario. Pero cuando ya tuvo lo poco, entonces ahora ya lo poco no es lo necesario, sino que cuando ya tuvo lo poco, ahora lo necesario era tener un poco más. Y mira lo hermoso. Y cuando ya tuvo un poco más, ahora lo necesario era tener mucho más. Y cuando alcanzamos lo mucho más, nos vamos dando cuenta que vemos que lo mucho más ya no es suficiente y queremos aún abarcar más. Y de esta manera nunca tendremos plenitud. ¿Te das cuenta que las necesidades jamás van a terminar? Yo conozco personas que decían, no, pero es que si yo me ganara siquiera medio mínimo, si me ganara siquiera la mitad de un mínimo, con eso yo estaría contento. Y cuando se ganaba la mitad del mínimo, entonces no, pero si me ganara el mínimo. Y le aumentaron el sueldo y se ganaba el mínimo, pero no, si me ganara mínimo y medio, y le subieron a mínimo y medio, no, pero si me ganara 2 mínimos, y cuando se gana 2 mínimos, y así se gane 4 millones y 5 millones, cada vez va alcanzando más, pero cada vez lo que alcanza ya no lo satisface, y necesita más. ¿Te das cuenta? Que las necesidades nunca se van a acabar, que las necesidades nunca van a terminar, nunca van a parar. Amado, la plenitud viene del Señor, y cuando hablamos del pan nuestro cada día, dánoslo hoy, estamos hablando de ese contentamiento, y ese contentamiento tiene que ver con la confianza de quién es Dios, de vivir con la confianza de quién es el Señor. Ese contentamiento tiene que ver con apoyarme, es en quién es Dios, en depender de quién es Dios, mis amados, porque la plenitud solo viene del Señor, mis amados. Mira una lista que pudiera hacerte de muchísimas cosas, y te vas a dar cuenta que como donde quiera que nosotros estemos, siempre vamos a estar inconformes si la plenitud no viene del Señor. Mira, el que paga arrendamiento, hay muchas personas que están pagando arrendamientos, y el que paga arrendamiento se queja
porque el costo de los arrendamientos es muy alto. Pero el que tiene propiedad, que no es el que paga arrendamiento, sino el propietario, entonces él se queja porque lo costoso es el predial, porque es que lo costoso son los impuestos. Mira, el trabajador se queja que porque el salario es muy poco, pero el patrono se queja porque es que las ventas son muy pocas. Nos damos cuenta. El que no tiene trabajo se queja porque no tiene trabajo. Y el que tiene trabajo se queja del trabajo que tiene. ¿Te das cuenta del inconformismo que hay en el corazón? El que no tiene trabajo porque no lo ha encontrado. Y el que ya tiene trabajo se queja de lo que tiene que hacer en el trabajo. Y nos damos cuenta, venga, ¿por qué tanta insatisfacción en el corazón? El que no ha estudiado, mis amados, se queja porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y el que ha estudiado se queja porque no puede ejercer lo que estudió, porque no puede ponerlo en práctica, porque no puede conseguir un trabajo para poner en práctica lo que estudió. El que tiene fama se queja. Y el que no tiene fama también se queja. El que está enfermo se queja. Y el que no lo está, busca de qué quejarse, busca de cuál es la insatisfacción de su corazón. El que no tiene se queja, y el que tiene mucho también se queja, mis amados. El que no tiene se queja del que tiene, que porque el que tiene es un ogro. Pero cuando el que no tiene obtiene, entonces ahora cuando obtiene, él es el que se convierte en el ogro. Y todo esto es porque hay una vida vacía de Dios. Porque el contentamiento no viene por el tener, por el alcanzar o por el lograr. El contentamiento viene por tener la confianza en Dios, por tener la confianza en el Señor. Acompáñenme a Eclesiastés un momento allí, por favor. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, que dice muchas cosas hermosas y tantas veces que confrontan. Eclesiastés capítulo número 1, versículo número 2 en adelante. Mira lo que dice la escritura. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí la palabra provecho tiene que ver es qué sentido le da a la vida todo lo que yo hago. Y aquí trabajo no se refiere solamente a que tú desempeñes una labor, sino a cualquier cosa que hagas sobre la tierra, a la cual le entregas tu esfuerzo, le entregas tu capacidad, tu dedicación, le entregas tus energías, y después de que le has entregado todo y ves y culminas y admiras lo que has hecho, te das cuenta que eso no le dio sentido a la vida que tienes y lo ves vacío dentro de tu corazón. Mira lo que dice el verso número 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y lo de al norte va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Se da cuenta? Que si no hay contentamiento, nunca vamos a estar saciados, como dice aquí. Él empieza a darse cuenta que hay algo. Aquí hay unos ciclos que se dan. Él habla del viento, habla de la salida del sol, habla de todo el proceso que tienen las aguas, de cómo nacen los ríos y van y depositan su agua en el mar y vuelve y nacen los ríos y vuelve. Pero él empieza a darse cuenta de algo aquí, y es que en medio de todo eso, cada uno de lo que él está observando está haciendo lo que Dios dispuso, y que realmente encontraron la creación, encontró su plenitud en que en ellos se cumpla aquello para lo que Dios lo dispuso. Pero como aquí el hombre se puso a buscar el contentamiento fuera de Dios y puso a buscar su contentamiento es en las demás cosas, encontró su corazón vacío. Amados, hay algo que verdaderamente me está afligiendo en este tiempo. Y lo que nos está afligiendo, mis amados, realmente no son las circunstancias. Eso no es lo que nos está afligiendo. Mira lo que dijo aquí el sabio cuando dijo, ¿qué provecho tiene
mis amados, lo provechoso no es lo que alcanzo, lo provechoso no es lo que acumulo, lo provechoso, lo que le da sentido a mi vida, es cómo se establece en mí la voluntad de Dios y cómo en esa voluntad maravillosa de Dios mi vida se llena cada día de la vida de Dios. Como esa vida de Dios es depositada en mí. Eso sí le da sentido a mi vida. Eso sí le da sentido a mi corazón. Porque las necesidades no van a cesar. El ojo no se cansa de ver. Entre más ve, más quiere ver. El oído no se cansa de oír. Salomón miró hacia atrás hacia lo que había hecho, hacia todo lo que había podido realizar. Y se sintió desilusionado, se sintió vacío y seco dentro de su corazón y dentro de su vida. Experimentó, mira lo tremendo que experimentó Salomón. Experimentó que aunque todo esto le demandó esfuerzo, le demandó entrega, le demandó compromiso, ninguna de las cosas hechas le dio sentido a su vida. Le dio sentido a su vida, le dio plenitud a su corazón. Sentía que estaba vacío. Salomón, mis amados, vivió en una época muy diferente a la nuestra. Salomón vivió en una época que pudiéramos llamar una época de oro, una época donde todas las circunstancias eran diferentes. La escritura dice que en el reinado de Salomón el reino estuvo en paz en todo el tiempo. O sea, vivió una época de paz. En la época de Salomón hubo riqueza, o sea, había tanta riqueza que aún vemos como los escudos de los que cuidaban el palacio eran de oro. Había riqueza, hubo paz, hubo riqueza, en su reinado hubo realización, se propusieron edificaciones, se propusieron trabajos y se lograron. Pero qué contraste que en medio de unas circunstancias donde hubo riqueza, donde hubo paz, en medio de unas situaciones donde se pudieron realizar muchas cosas. El contraste es que había un gran vacío respecto al sentido de la vida, que fue lo que experimentó Salomón. Todo eso, riqueza, paz, realización y sentir en su corazón que no había sentido para su vida, que todo era vacío, como él lo expresó, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué tremendo esto. Pero vemos de una manera especial otro contraste en la palabra, ese contraste que ya vimos en Salomón: paz, riqueza, realización, pero un vacío en el sentido de la vida. Pero vemos a Moisés en el desierto. En medio del desierto, Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. Y pedirle al Señor: muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame, déjame ver quién eres tú. Déjame conocer lo que verdaderamente da sentido a mi vida. ¿Qué es lo que verdaderamente da sentido a mi vida? En Éxodo, en el capítulo número 34, si me acompañas allí, Éxodo 34, en el versículo número 8, Éxodo capítulo número 34, en el versículo número 8. (34:5), por favor, un poquito atrás. 34:5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién puede? ¿Por qué aparece como esta expresión redundante aquí? Y Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Porque realmente el único que puede revelar quién es Dios mismo. Dios es el que se revela a sí mismo y se da a conocer. Y pasando Jehová por delante de él, allí vamos a ver cómo esta es una manifestación del Señor Jesucristo, dándonos a conocer al Padre. No olvidemos que siempre que en la Biblia se habla del Padre, se habla en relación con Él como Espíritu. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla en esa misma relación. Pero cuando hablamos de lo visible de Dios, vemos a Jesucristo. Jesucristo es el que ha hecho visible al Señor. Y aquí vemos entonces cómo en esta porción el que está proclamando es el Señor Jesucristo. Allá en el Antiguo Testamento, ¿quién es Dios? Y dice:
Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Mira lo tremendo. ¿Qué trajo esta manifestación de Dios allí? De una manera especial, que traspasó el corazón de Moisés. Quedó el corazón de Moisés traspasado. Adoró. No olvidemos que la adoración se produce cuando mi corazón es alumbrado con esa luz que me permite ver quién es Dios. Y por causa de quién es Dios, mi corazón cae postrado, maravillado, a ver al Señor. ¿Y qué empezó a ver aquí? Que aunque muchas veces vemos tantos eventos que pudieran mostrar en la Biblia como un Dios sanguinario, cuando empezamos realmente a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que Dios lo que es un Dios grande en misericordia, como está expresado aquí, desde los labios de Jesús hacia el Padre. Y esa bondad que vio Moisés, ¿qué hizo? Derritió el corazón de Moisés y cayó allí postrado en adoración, cayó postrado en adoración. Mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero estamos viviendo tiempos donde se hace necesario que le creamos a Dios, que le creamos a Dios, no de que demos lástima o nos demos lástima a nosotros mismos, como tanto veces lo hacemos, porque muchas veces encontramos al pueblo de Dios es así, dándose lástima a sí mismo, y en medio de cada situación haciéndoles un altar al lamento, a la queja, al desánimo, a la desesperanza, al decaimiento, como si Dios no estuviese en medio de nosotros. No, es por todo lo contrario. Dios está en medio de nosotros. Él dijo: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Amados, una y otra vez, ¿cómo se comportó Israel en el desierto? Para ellos, un gran problema, una dificultad muy grande, era una causa de queja. Cuando se encontraron allí, junto al borde del mar en el desierto, ahí tienen al mar el frente y atrás vienen los egipcios. Pero en medio de toda esa situación, ellos se pierden algo de vista: reconocer que Dios está al control de todo. No olvidemos que Dios puso una columna y no permitía que los egipcios se acercaran a los israelitas. Y cuando los israelitas, en lugar de reconocer cómo Dios tenía el control absoluto de todo eso, se levantaron fue en lamento y en queja, y el Señor les llamó la atención desde Moisés en adelante para decirle: no es tiempo de quejarse, es tiempo de que marche, o sea, es tiempo de que le creamos a Dios, es tiempo de que si en nuestra oración estamos considerando quién es Dios, como empieza la oración, como el Señor la empezó a expresar, está centrada en quién es Dios, entonces es tiempo, mis amados, de que le creamos a Dios. Dios abrió el mar para que pasaran por medio de él en seco, pero en medio de un gran problema, ellos no le creyeron a Dios, se levantaron en queja. Pero ellos también, en medio de cualquier necesidad, la causa de cualquier necesidad para ellos se volviera una queja. Cualquier situación. Vamos a morir de hambre en este desierto. Vamos a morir de sed en este desierto. Miren lo tremendo. Y muchas veces esa expresión de queja, teniendo que comer, no olvidemos que ya habíamos visto cómo el pueblo le dijo al Señor: Señor, nos trajiste acá para morir de hambre y de sed, no tenemos sino este maná. O sea, ¿cómo van a estar muriendo de hambre si tienen el maná? Si ahí está la provisión del Señor. Pero todo se les había vuelto, era motivo de queja. Si el problema era grande, queja. Si el problema era pequeño, era queja. Inconformes en su corazón con lo que Dios había dispuesto. Dios dispuso que recogieran maná para un día, todos los días recogieran la porción de maná para un día, pero el inconformismo los llevó a que muchos querían recoger para 2 días, para varios días, y dice que se les pudrió y hedió dentro de sus carpas. Y en los días viernes, que el Señor les había dado instrucción de que recogieran doble porción para que el día del reposo no salieran, entonces muchos madrugaron el día del reposo a recoger
y siempre se llenaban era de murmuración y de descontento, de quejas, inconformes si había que recoger un día, inconformes si no había que salir a recoger, inconformes si había que madrugar a hacerlo, inconformes si no había que madrugar ese día a hacerlo. Mucha inconformidad dentro de sus corazones. Para ellos aún la confirmación de que Dios les estaba trayendo cuando les permitió a los 12 espías ir a mirar y reconocer la tierra prometida. Ellos fueron y comprobaron que lo que Dios les había dicho era cierto, y cuando volvieron los espías y dieron el informe, aún recibiendo era confirmación de lo que Dios había hecho, se les volvió fue motivo de queja y de murmuración dentro de su corazón. Hemos visto allí cómo ellos empezaron a levantarse y a levantar sus propios líderes para volverse de nuevo a Egipto. Mire lo que dice Números 14. Vamos a terminar por esta noche. Números 14. Números, en el capítulo número 14, en el versículo número 11. Allí donde ellos se quejaron nuevamente contra el Señor y decían uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Pero dice ahí en el capítulo 14, verso 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Miren lo tremendo, cuánto se evidenciaba, cualquier motivo que pasaba en sus vidas se evidenciaba era la ceguera que ellos tenían para reconocer a Dios como Dios en medio de ellos. Mis amados, si no podemos la iglesia vivir este tiempo así, en nuestro corazón, encegueciéndonos a causa de las circunstancias y no reconocer que Dios es Dios en medio de nosotros, que Dios es Dios en medio de nosotros. Ellos no querían allí en el desierto conectarse con el deseo del corazón de Dios, no querían conectarse con el deseo del corazón de su Creador. Ellos querían era que Dios se conectara con sus deseos. Ellos querían era que Dios se conectara con sus pensamientos. Amados, la vida no está en las circunstancias. La vida está en el Señor. Es en nuestro Salvador, es en nuestro Hacedor. Y cuando esa vida que es el Señor está en mi corazón, mis amados, esa vida de Dios es la que me va a capacitar para enfrentar las circunstancias. ¿Te das cuenta lo diferente? La vida no está en las circunstancias. La vida está en el Señor. Y cuando la vida del Señor es la que está en mi corazón, esa vida de Dios es la que me va a capacitar para enfrentar las circunstancias, enfrentándolas en lo que Dios nos ha revelado, mis amados. Dios se ha revelado a través de su palabra. A través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar el deseo del corazón de Dios para con nosotros, dándonos un testimonio. Si vas a hallar los dos primeros capítulos de Génesis, te vas a dar cuenta el deseo de Dios en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿a quién encontramos? A Dios morando con el hombre. Allí está el Señor, preparó un lugar para habitar en medio del hombre. Después vemos que después de la caída del hombre, Dios no perdió su deseo de habitar con el hombre, mis amados. Dios le da las instrucciones a Moisés de erigir un tabernáculo, y ese tabernáculo es para él morar en medio de su pueblo. Después Dios permite y les da el diseño del templo para nuevamente evidenciar el deseo de él morar en medio de su pueblo. Después envía a su Hijo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, manifestando el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Ahora nos envió, después de la venida de su Hijo, el Espíritu Santo para manifestarnos y ponerlo dentro de nosotros, para nuevamente reafirmar ahora con su Espíritu su deseo de habitar en medio de nosotros. Y cuando vemos allá terminando el libro de Apocalipsis, nos encontramos que allá en los cielos nuevos, en la tierra nueva, y donde viene la nueva Jerusalén, donde dice la Escritura que no hay templo porque Dios es el templo de ella, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nuevamente habitando en medio de ellas, y ya nosotros habitando en Él, habitando plenamente en Él, allí donde no hay necesidad de Dios porque Dios es el templo, ¿no? Dios llevándonos a habitar completamente en Él. Dios nos ha mostrado una y otra vez, mis amados, ese maravilloso propósito, ese maravilloso deseo que Él tiene en su corazón de habitar en medio de nosotros. Y si Él habita en medio de nosotros, mis amados, es Dios el que nos sostiene. Él
es el que ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, no te desampararé. Mis amados, no nos podemos seguir acercando a Dios como si Él no fuera Dios. Nos acercamos a exponer nuestras necesidades delante de Dios, pero como si Dios no fuera Dios. Como si Dios no tuviera el control de todas las cosas. Llega un momento donde tiene que haber un sacudón en nuestro corazón y en nuestras vidas, mis amados. Dios está en medio de nosotros. Dios ha venido a habitar en medio de nuestros corazones. Dios nos sostiene, pero para que nos alegremos en Él, para que entendemos que el que le da el sentido a la vida nuestra es Dios y no las circunstancias. Él es el que le da sentido para que tengamos contentamiento cada día y vivamos es en la confianza de que estamos en las manos de Dios y sostenidos por Dios. Terminemos por favor con este salmo por hoy. Salmo capítulo número 59. Salmo 59 en el versículo número 16. Libro de Salmos, capítulo número 59 en el versículo número 16. Mira lo hermoso que tiene que acontecer en ese contentamiento que Dios produce en nuestro corazón. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Qué maravilloso. Él ha dicho, contentos con lo que tenemos ahora, porque dijo, no te dejaré ni te desampararé. Padre, te damos gracias por bendecirnos en esta hermosa noche. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra toque nuestro corazón, porque ciertamente, precioso Rey de los cielos, las necesidades no terminarán, pero el Dios que nos sustenta permanece fiel. Y no porque nosotros te seamos fieles, sino porque tú eres fiel a ti mismo, a las promesas de levantarte un pueblo, a las promesas, Dios de los cielos, de manifestarnos tu cuidado, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia y sostenernos con ella todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos y te rogamos, Señor, que nos enseñes a relacionarnos contigo, que nos enseñes a relacionarnos en esa confianza, Dios. Precioso Dios de gloria, tantas veces, Señor, hablaste a los discípulos, bendito Rey de los cielos, acerca de la poca fe de sus corazones. ¿Y quién puede fortalecernos en fe? ¿Quién puede afirmar esa fe y esa confianza en nuestro corazón, sino tú, con tu poder, con tu presencia, con tu amor, Señor? Aquí estamos, precioso Dios. No dejes que nos volvamos edificadores de altares al lamento, a la queja, al desánimo, a la angustia, a la desesperanza, Señor, sino que, precioso Dios, podamos vivir una vida de comunión, palpando y contemplando al Dios de los cielos, al Dios que hizo todas las cosas y las sostiene con su diestra de poder y de justicia, al Dios que nos ha expresado a través de su palabra hermosa, como está allí escrito en tu palabra, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, bendito Dios, que aunque un ejército acampe contra mí, que aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Poder decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Señor precioso, permite que este pueblo seamos fortalecidos para verte. Abre nuestros ojos, alumbra nuestro corazón para que te veamos y te conozcamos. Fortalece la vida de todos mis hermanos. Permite que tus palabras estremezcan nuestro corazón para, Señor precioso, dejar atrás toda incredulidad, como le fue dicho a Tomás de una manera muy especial, que metiera el dedo en la llaga, pero que no fuera incrédulo, sino creyente. Y asimismo permítenos por tu gracia, Dios, acercarnos así a ti en oración, pero no ser incrédulos, sino creyentes. Dios, por favor, ayúdanos para abandonar todo vestigio de incredulidad en nuestro corazón y fortalécenos para tener la confianza puesta en ti, y por esa confianza, Dios, maravillosa del obrar tuyo en nuestras vidas, tener contentamiento, gratitud y la esperanza, Dios, de ver cómo tú nos das sabiduría y dirección para caminar cada día y proseguir adelante. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los fortalezca, Dios los guarde, Dios los bendiga, los llene de su presencia, y bueno, que el Señor a través de toda esta palabra siga edificando nuestras vidas, estremeciendo nuestro corazón y afirmándonos sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga.